Un deseo sabio, número 33. Un sermón predicado en la mañana del día de reposo, 8 de julio de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon en la capilla de New Park Street, Southwark. Él escogerá nuestra herencia para nosotros. Salmo 47:4. El cristiano siempre se siente complacido y alegre cuando puede ver a Cristo en las Escrituras. Si logra detectar la huella de su Señor y descubre que los escritores sagrados hacen alguna referencia a Él, por tenue u oscura que sea, se gozará en ello, porque todas las Escrituras no son nada si no encontramos a Cristo en ellas. San Agustín dice: las Escrituras son las fajas del niño varón, Cristo Jesús, y fueron todas destinadas a ser las santas vestiduras con las que envolverlo. Y así es, y es nuestro grato deber levantar el velo o apartar la vestidura de Jesús para así contemplarlo en su persona, en su naturaleza o en sus oficios. Ahora bien, este texto se refiere a Jesucristo. Él es quien ha de escoger nuestra herencia para nosotros. En Él habitan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el gran ser designado como cabeza de la predestinación para escoger nuestra suerte y nuestra porción y fijar nuestro destino. En verdad, amados hermanos, tú y yo podemos gozarnos en este gran hecho, que nuestro Salvador elige por nosotros. Pues si todos fuéramos reunidos en algún gran llano, como lo fue Israel en la antigüedad, para elegirnos un rey, no propondríamos a un segundo candidato. Habría uno que se alzaría como Saúl, hijo de Cis, más alto que todos los demás, y a quien elegiríamos de inmediato como nuestro rey y gobernante de la providencia. No pediríamos a alguien sabio, prudente o filósofo muy instruido, no escogeríamos al anciano más experimentado, sino que, sin vacilar un solo instante, en cuanto viéramos a Jesucristo en la majestad de su persona, diríamos con las palabras del salmista: aquel que nos redimió, que nos rescató, que nos amó, Él escogerá nuestra herencia para nosotros. Recuerdo que una vez asistí a una capilla donde este era el texto, y el buen hombre que ocupaba el púlpito era algo más que un poco arminiano. Por lo tanto, cuando comenzó, dijo: este pasaje se refiere enteramente a nuestra herencia temporal, no tiene absolutamente nada que ver con nuestro destino eterno, porque, dijo él, no necesitamos que Cristo elija por nosotros en cuanto al cielo o al infierno. Es tan claro y sencillo que cualquier hombre con un grano de sentido común elegiría el cielo, y cualquiera sabría mejor que elegir el infierno. No necesitamos de ninguna inteligencia superior, ni de ningún ser mayor para escoger el cielo o el infierno por nosotros. Se deja nuestro libre albedrío, y tenemos suficiente sabiduría y medios suficientes correctos para juzgar por nosotros mismos, y por lo tanto, como concluyo muy lógicamente, no hay necesidad que Jesucristo o cualquier otro haga una elección por nosotros. Nosotros podemos escoger la herencia por nosotros mismos sin ninguna ayuda. Pero, mi buen hermano, puede ser muy cierto que podríamos hacerlo, pero pienso que necesitaríamos algo más que sentido común antes de elegir correctamente, porque debes recordar que no se trata simplemente de escoger entre el cielo o infierno, sino de escoger placer en la tierra o dolor, honor o persecución, y muy a menudo el hombre se confunde. Si se tratara simplemente de elegir el infierno, ninguno lo preferiría, pero como es el pecado lo que engendra el infierno y la lujuria lo que conduce al castigo, allí está la dificultad, porque por naturaleza todos estamos inclinados a seguir el camino que desciende. Naturalmente queremos
andar por la senda que conduce al abismo. No buscamos el abismo en sí, sino el camino que lleva a él, y si no fuera por la gracia soberana, ninguno de nosotros jamás habría seguido la senda hacia el cielo. Cada día estoy más y más convencido de que la diferencia entre un hombre y otro no radica en el uso que hace de su voluntad, sino en la diferencia de gracia que le ha sido concedida. De modo que, si un hombre tiene su herencia en el cielo, será porque Cristo eligió su herencia para él, y si otro hombre tiene su lugar en el infierno, será porque él mismo eligió su herencia. Necesitamos a alguien que elija por nosotros en ese asunto. Queremos que nuestro Padre fije nuestro destino eterno y escriba nuestros nombres en el libro de la vida. De otro modo, si se nos dejara a nosotros mismos el camino al infierno, sería tan naturalmente nuestra elección como lo es para un objeto inanimado rodar hacia abajo en lugar de impulsarse hacia arriba. Sin embargo, para ir de una vez a nuestro texto y dejar a un lado las observaciones de otros, Él escogerá nuestra herencia para nosotros. Primero, hablaré del texto como un hecho glorioso. Él escogerá nuestra herencia para nosotros, y en segundo lugar, hablaré de Él como una oración muy justa y sabia. Él escogerá nuestra herencia para nosotros. Primero, entonces, hablaré de esto como un hecho glorioso. Es una gran verdad que Dios sí elige la herencia para su pueblo. Es un altísimo honor concedido a los siervos de Dios que se diga de ellos, Él escogerá su herencia. En cuanto al mundano, Dios le da cualquier cosa, pero para el cristiano, Dios selecciona la mejor porción y elige su herencia para él. Dice un buen teólogo, es una de las mayores glorias de la Iglesia de Cristo que nuestro poderoso Creador y amigo siempre elige nuestra herencia para nosotros. Él da al mundano cáscaras, pero se detiene para buscar las dulces frutos para su pueblo. Él recoge los frutos de entre las hojas para que su pueblo tenga el mejor alimento y goce de los placeres más ricos. Oh, es la satisfacción del pueblo de Dios creer en esta verdad tan sublime, que Él escoge su herencia para ellos, pero, dado que hay muchos que lo disputan, permítame avivar sus mentes a modo de recordatorio, mencionando ciertos hechos que los llevarán a ver con claridad que, en verdad, Dios elige nuestra suerte y nos asigna nuestra herencia. Y primero, pregunto, ¿no debemos todos admitir una providencia que gobierna sobre todo y la designación de las manos de Dios en cuanto a los medios por los que vinimos a este mundo? Aquellos piensan que después somos dejados a nuestro libre albedrío para escoger esto o aquello que dirija nuestros pasos. Deben admitir que nuestra entrada al mundo no fue por nuestra propia voluntad, sino que allí Dios tuvo su mano sobre nosotros. ¿Qué circunstancias estuvieron bajo nuestro poder para elegir a cierta persona como nuestro padre o nuestra madre? ¿Tuvimos algo que ver con eso? ¿No fue Dios mismo quien designó a nuestros padres, nuestro lugar de origen y nuestros amigos? ¿Acaso no pudo haber hecho que yo naciera con piel africana, traído al mundo por una madre impura que me criara en su cral y me enseñara a postrarme ante dioses paganos, con la misma facilidad que darme una madre piadosa que, mañana y noche, doblara sus rodillas en oración por mí? ¿O no pudo, si así lo hubiera querido, darme por padre a algún libertino, de cuya boca escuchara yo desde temprano un lenguaje temible, sucio y obsceno? ¿No pudo haberme puesto en un hogar donde tuviera un padre borracho que me encerrara en una mazmorra de ignorancia y me criara en las cadenas del crimen? ¿No fue la providencia de Dios la que me dio la dicha de que ambos padres fueran sus hijos y buscaran instruirme en el temor del Señor? ¿A quién debe cualquiera de ustedes su ascendencia, sea buena o mala?
¿No se remonta esto al decreto de Dios? ¿No fue su predestinación la que los colocó donde están? ¿No fue el Señor quien determinó el lugar y la hora de su nacimiento? Miren también sus cuerpos. ¿No ven allí las obras de Dios? ¿Cuántos niños nacen en el mundo deformes? ¿Cuántos vienen a Él carentes de alguna de sus facultades? Pero mírate a ti mismo. Tal vez eres de buena presencia, o si no, tienes todos tus miembros. Tus huesos están bien formados y eres fuerte. ¿No debes rastrear eso hasta Dios? ¿No ves que Él dispuso el comienzo de tu vida por ti? Podrías haber iniciado tu carrera aquí, o allá, o más allá, pero Él te colocó en ese lugar en particular sin pedirte permiso. Se volvió hacia ti y te dijo: «Oh barro, ¿en qué forma te daré forma?». ¿O el que te engendró te preguntó qué quería hacer? No, Él te hizo como quiso, y si ahora posees tus facultades y miembros, debes reconocer y confesar que hubo un decreto de Dios en ello. Y aún más, ¿cuánto debemos discernir el dedo de Dios en nuestro temperamento y constitución? Supongo que nadie será tan necio como para decir que todos nacemos con el mismo temperamento y constitución natural. Estoy seguro de que hay personas que difieren mucho de otras. Al menos me gustaría diferir un poco de alguno de ellas. Esas con las que no podrías sentarte ni un solo momento sin sentir que preferirías estar parado bajo una lluvia torrencial y empaparte por completo antes de que sentarte en un sofá a su lado. Algunas personas son tan extremadamente acaloradas en su carácter que prácticamente queman un agujero en sus modales y en su conversación. No pueden hablar sin estar irritadas, malhumoradas o enojadas. Ahora bien, aunque tales personas con frecuencia alimentan su mal genio, debemos admitir que, en cierta medida, son excusables, porque pueden rastrearlo a la naturaleza con la que nacieron, como diría un poeta mundano, o mejor dicho, a este temperamento con el que vinieron al mundo. Y si hubiera aquí otros que son naturalmente amables, que tienen un espíritu bondadoso y afectuoso, que no se encienden fácilmente en ira o pasión, en quienes no hay tanto de ese orgullo absurdo que hace que el hombre se exalte sobre sus semejantes, ¿quién los formó así o los moldeó tan bien? ¿Acaso no fue Dios quien lo hizo, mostrando así que es soberano? Y no debemos ver en esto que Dios, de una manera u otra, ha fijado nuestro destino desde el mismo hecho de que el brote inicial de la vida está eternamente en sus manos. Parece lógico que, ya que un Dios designó el comienzo de nuestra existencia, también haya evidencia de su control en las etapas posteriores de ella. Pero ahora, una segunda observación. Preguntaré a cualquier hombre sensato, y más aún a cualquier cristiano serio aquí presente, si no ha habido ciertos momentos en su vida en los que ha podido ver con toda claridad que, en verdad, Dios escogió su herencia para él. Eres un joven, te preguntan cuál será tu ocupación, eliges tal o cual cosa, estás a punto de ser aprendiz en cierto oficio, ocurre una desgracia, no se puede hacer. Sin tu consentimiento ni tu voluntad, eres puesto en esta otra posición. Tu opinión apenas fue tomada en cuenta. Tus padres ejercieron cierta autoridad, mientras la mano de la providencia parecía decirte: así tiene que ser, y no pudiste evitarlo. Toma otro caso. Habías establecido un negocio. De repente vino una desgracia aplastante que no podías evitar más de lo que una hormiga podría detener una avalancha. Fuiste expulsado de tu negocio y ahora ocupas tu posición actual porque no había otra cosa a la que pudieras dedicarte. ¿No fue esa la mano de Dios? No puedes atribuirlo a ti mismo. Fuiste positivamente obligado a cambiar de plan. Fuiste llevado a ello.
Quizás alguna vez tuviste amigos de quienes dependías. No pensabas lanzarte solo al mundo ni ser independiente de la ayuda de otros. De repente, por un golpe de providencia, un amigo muere, luego otro, y sin que fueran tu propia decisión, te encontraste en circunstancias tales que, como una hoja en un remolino, fuiste girando y girando, y la ocupación que ahora desempeñas o el compromiso que ahora te absorbe no es de tu propia elección, sino de Dios. No sé si todos ustedes puedan decir lo mismo, pero pienso que en algún momento han tenido que reconocer que Dios efectivamente ha ordenado su herencia. Y si no, yo sí puedo ver 1000 casualidades, como le llamarían los hombres, todas trabajando juntas como ruedas en una gran máquina para fijarme exactamente donde estoy. Y puedo mirar atrás a 100 momentos donde, si una sola de esas pequeñas ruedas se hubiera trabado, si uno solo de esos pequeños átomos en el gran torbellino de mi existencia se hubiera desviado, podría estar en cualquier otro lugar, ocupando una posición completamente distinta. Si tú no puedes decir esto, yo sí puedo decirlo con énfasis, y puedo rastrear la mano de Dios desde el momento de mi nacimiento hasta cada paso que he dado. Puedo sentir que, en verdad, Dios me ha asignado mi herencia. Y si alguno de ustedes es tan voluntariamente ciego que no quiera ver la mano de Dios en su vida e insista en que todo se ha hecho por su voluntad, sin la providencia, que han sido dejados para dirigir su propio rumbo a través del océano de la existencia, y que están donde están porque su propia mano ha guiado el timón y su propio brazo ha dirigido el timón de dirección, todo lo que puedo decir es que mi propia experiencia contradice tal idea, y la experiencia de muchos aquí presentes se alzaría como testimonio contra ustedes y diría: en verdad no está en el hombre que camina al dirigir sus pasos. El hombre propone, pero Dios dispone. Y el Dios del cielo no está ocioso, sino que está ocupado en gobernar, ordenar, cambiar y obrar todas las cosas conforme al beneplácito de su voluntad. Mencionaré un tercer hecho. Si abres las páginas de la inspiración divina y lees la vida de algunos de los santos más eminentes, creo que te verás obligado a reconocer las huellas de la providencia de Dios en sus historias, tan claramente que sería imposible equivocarse. Toma, por ejemplo, la vida de José. Ahí tenemos a un joven que, desde temprana edad, sirve a Dios, lee esa vida hasta su último momento, cuando dio órdenes acerca de sus huesos, y no podrás evitar maravillarte de los asombrosos tratos de la providencia. ¿Acaso José eligió ser odiado por sus hermanos? Y, sin embargo, ¿no fue su envidia un elemento clave en su destino? Eligió ser echado en la cisterna, pero ¿no fue ese momento tan necesario para llegar a ser gobernador en Egipto como lo fue el sueño de Faraón? ¿Quiso José ser tentado por la esposa de su amo? Él eligió rechazar la tentación, pero ¿eligió la prueba? No, Dios la envió. ¿Eligió ser puesto en la cárcel? No. ¿Y tuvo algo que ver con el sueño del copero o con el de Faraón? ¿No ves, de principio a fin, incluso en el olvido del copero, quien no habló de José hasta que llegó el tiempo señalado en que Faraón necesitara un intérprete, que ahí estaba verdaderamente la mano de Dios? Los hermanos de José actuaron con total libertad cuando lo arrojaron a la cisterna. La esposa de Potifar siguió los dictados de su lujuria descarriada al tentarlo, y, sin embargo, a pesar de toda la libertad de sus voluntades, todo fue ordenado por Dios y obró en conjunto para un gran propósito: colocar a José en el trono, porque, como él mismo dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de mucha gente. Ahí estaba el decreto de la providencia de Dios,
tan claro como la luz del sol. O considera también la vida de un hombre como Moisés. Supongo que nadie negará que hubo providencia en que fuera puesto en una arquilla, precisamente en el lugar donde la hija del faraón iba a bañarse. Y nadie negará que fue providencia que ella dijera: ve y tráeme una mujer que cría a este niño, y que su propia madre, Jocabed, viniera a amamantarlo. Imagino que nadie pensará que estuvo ausente la providencia en el hecho de que el niño fuera hermoso, que creciera en toda la sabiduría de Egipto y que tuviera una mente lo suficientemente amplia para recibir conocimiento. Tampoco se puede negar la providencia que lo llevó al lado del monte Horeb o hacia la hija de Jetro, ni se puede por un instante negar que fue providencia la que más tarde lo presentó ante el faraón y lo sostuvo en todo su camino. Ese hombre era el hombre de Dios. Parecía que el sello divino estaba impreso en su frente en todos sus actos. En cada una de las 3 etapas de su vida, los 40 años en el palacio, los 40 en el desierto y los 40 como rey en Jezerún, es tan evidente que Dios estaba gobernando sus actos, que no puedes evitar decir: aquí está el Todopoderoso, aquí está la mano de Dios en todo lo que este hombre hace. Y al terminar la historia de Moisés, dices: ciertamente Dios estuvo en este lugar y yo no lo sabía. Podría remitirte también a la vida de Daniel, llena de interés. En ese libro verías cómo sus pasos fueron primero dolorosamente guiados hacia Babilonia al ser llevado cautivo, y, sin embargo, de la humillación de su destierro surgió la grandeza de las visiones de Daniel, y su carácter quedó desplegado en toda su claridad, de tal manera que tienes que reconocer que una mano sabia estaba guiando su vida, desarrollando sus virtudes y sus excelencias. No diré más aquí, porque me gusta que tú mismo recurras a la escritura. La Biblia es el mejor libro de providencia que jamás se haya escrito. Si alguien me pidiera un libro de anécdotas que ilustren la providencia, lo remitiría a la Biblia. Ahí encontraría la asombrosa historia de la mujer que salió a vivir a un país lejano y, durante su ausencia, perdió su herencia. Cierto día fue el rey a reclamarla y, justo cuando llegó, Giezi estaba contando al rey acerca de una mujer cuyo hijo Eliseo había resucitado, y dijo: oh mi señor, esta es la mujer y este es su hijo. Ahí estaba Giezi y el rey hablando sobre el asunto, y la mujer entró justo en ese momento. Y aún así hay algunos necios que llaman a eso una casualidad. Pues señores, eso es una cita divina, tan clara como cualquier cosa podría serlo. Y ese es solo un ejemplo entre millares que podrían encontrarse en la escritura, donde se ve a Dios presente en los asuntos de los hombres. Pero como al final la Biblia es la mejor prueba de cualquier doctrina que podamos presentar, permítanme remitirlos a uno o dos pasajes. Primero, les pido que dirijan su atención a un pasaje en Isaías 45, del 6 al 7. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todo esto. Aquí tenemos una afirmación directa del poder de Dios en todo, que Él hace la paz y que Él hace la adversidad, que Él crea la luz y que Él crea las tinieblas. Podemos preguntar, como lo hizo el profeta en la antigüedad: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Dios no haya hecho? Incluso el mal providencial debe atribuirse a Dios, y, en un sentido maravilloso que no entendemos ni podemos comprender del todo, la ordenanza de Dios incluso tiene relación con los pecados de los hombres. El Señor hizo al impío para el día malo. Aún los vasos de ira preparados para destrucción mostrarán su gloria. El bien y el mal en tu condición siempre debes considerarlos como obra de Dios.
Cualesquiera que sean tus circunstancias esta mañana, estás enfermo, estás en pobreza, muy atribulado, tanto el mal como el bien provienen de Dios, y recibirá el hombre el bien de la mano del Señor, y no recibirá con igual paciencia el mal. ¿No debería recibir todo de Dios aquello a que Él le aplazca darte, viendo que Él mismo afirma: yo creo la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bien y yo hago el mal? Ahora pasemos a un pasaje en Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está contigo. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¡Qué pensamiento tan solemne! Dios ha puesto nuestros límites. Uno de los profetas dice: cercaste mi camino con espinos y torciste mis sendas. Y esta es, en primer lugar, la verdad respecto a la vida del hombre. Sus límites están determinados. El hombre solo camina dentro de esos límites, fuera de ellos no puede ir. Si esto no implica la mano de Dios en todo, no sé qué podría implicarla. Ahora vayamos a un proverbio del sabio, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Dios es la decisión de ella. Y si la disposición de la suerte es del Señor, ¿de quién será la disposición de toda nuestra vida? Ustedes saben que cuando Acán cometió un gran pecado, se reunieron las tribus y la suerte cayó sobre Acán. Cuando Jonás estaba en la nave, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y cuando Jonatán probó la miel, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonatán. Cuando echaron suertes para elegir al apóstol que sustituiría al caído Judas, la suerte cayó sobre Matías, y él fue apartado para la obra. La suerte es dirigida por Dios, y si el simple hecho de echar una suerte es guiado por Él, cuánto más los eventos de toda nuestra vida, especialmente cuando nuestro bendito Salvador nos dice: aun los cabellos de vuestra cabeza, todos contados. Ni un solo gorrión cae a tierra sin vuestro Padre. Si es así, si cada cabello está contado, si existe un inventario escrito de cada uno, y si la existencia de cada cabello está marcada y registrada, cuánto más preciosa será nuestra vida a los ojos del Señor. Veamos un pasaje más en Jeremías 10:23. Oh Jehová, yo sé que el camino del hombre no es de él, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías dijo: yo sé, y él fue un hombre inspirado, y eso nos basta. Yo sé. A veces, cuando he citado un pasaje del apóstol Pablo, alguien me ha respondido que realmente no cree que Pablo sea tan gran autoridad como otros escritores de la Escritura. Me sorprendió escuchar el siguiente diálogo entre dos jóvenes. Una dijo: el señor Spurgeon es demasiado alto en doctrina. Su amiga respondió: no es más alto que San Pablo. No, replicó ella, pero San Pablo no estaba del todo en lo correcto según mi opinión. Me alegré mucho de estar en el mismo barco que Pablo, porque si Pablo no estaba en lo correcto según la opinión de pobres y miserables criaturas, ciertamente Spurgeon no debería preocuparse. Prefiero estar equivocado con Pablo que tener la razón con cualquiera, porque Pablo fue inspirado. Pero ¿acaso también van a acortar parte del Antiguo Testamento? ¿Se atreverán a acusar a Jeremías de error? Jeremías dice: yo sé que el camino del hombre no es de él, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Puede que no haya convencido a ninguna persona que sea contraria a esta doctrina, pero ¿a ustedes qué creen? No dudo que les haya confirmado un poco más su fe en ella. Déjenme decirles algo. Quizá alguno que me escuche diga: entonces, Señor, en el caso de los cristianos, ¿usted está haciendo a Dios el autor del pecado si cree que sus vidas fueron ordenadas por Él? Jamás dije eso. Pruébenme que lo dije y entonces me presentaré ante su tribunal e intentaré defenderme. Pero mientras no escuchen de estos labios que Dios es el autor del pecado, sigan su camino y,
Antes que nada, aprendan lo que significa decir la verdad. Nunca he afirmado semejante doctrina perversa, pero sí les diré, quién sí hace a Dios el autor del pecado, es el que no cree en la depravación natural. Ese hombre hace a Dios el autor del pecado. Recuerdo el caso de un ministro que tristemente naufragó en esta cuestión. Cuando un niño había hecho algo muy malo, un amigo le dijo: «Ve, hermano, ahí está el pecado original en el niño. Mire cómo peca desde tan temprana edad». «No», respondió él, «son solo ciertas capacidades que Dios ha puesto en el niño, desarrollándose. Es la naturaleza que Dios le dio originalmente. Es una de las criaturas perfectas de Dios». Estos caballeros hacen a Dios el autor del pecado porque atribuyen esa naturaleza directamente a Él. En cambio, si no hubiéramos caído, todos habríamos nacido con una naturaleza perfecta, pero como hemos caído, cualquier cosa buena que haya en nosotros es un regalo de Dios. Lo que es malo proviene de una manera natural de nuestros padres, por descendencia carnal de Adán. Yo nunca he dicho que Dios sea el autor del pecado. Gracias, Señor, quédese usted con esa acusación. Y ahora, habiendo hablado sobre la doctrina, dediquemos unos minutos a verla como una oración. Él elegirá nuestra herencia para nosotros. Doctrina seca, amigos míos, sirve de poco. No es la doctrina en sí lo que nos ayuda, sino nuestro asentimiento a ella. Esta mañana he predicado sobre cómo Dios ordena nuestras vidas. Algunos no lo aceptan y para ellos la verdad de Dios no les será de provecho, pero hay algunos de ustedes que, aun si no fuera verdad, dirían que quisieran que lo fuera, porque su oración sería: «Tú escogerías mi herencia por mí». Primero, tú escogerás mis bendiciones por mí. Tú y yo, amados, a menudo queremos escoger nuestras propias bendiciones. En su sabiduría, Dios quizá ha hecho rico a un hombre. «Ah», dice él en la noche, «ojalá no tuviera toda esta riqueza que me inquieta y me preocupa. Creo que cualquier campesino que trabaja para mí descansa más que yo». Otro, que es pobre, se limpia el sudor de la frente y dice: «Padre mío, te he pedido que no me des ni pobreza ni riquezas, pero aquí estoy tan pobre que tengo que trabajar sin parar para ganarme el pan. Ojalá pudiera disfrutar de las bendiciones de los ricos». Uno ha nacido con habilidades y las ha perfeccionado con la educación, y este desarrollo de sus facultades naturales le ha traído responsabilidades tremendas, al grado de tener que usar su mente y su cerebro desde la mañana hasta la noche. A veces se sienta y dice: «Si no soy el más trabajado de todos los mortales, los que tienen una tienda pueden cerrarla, pero yo siempre estoy abierto, siempre bajo responsabilidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a descansar?». Otro, que trabaja con las manos, piensa: «Ah, si pudiera llevar una vida tan cómoda como la de ese ministro, él nunca trabaja duro, solo tiene que pensar y leer, y claro, eso no es trabajo pesado. Quizá tenga que desvelarse hasta medianoche para preparar su sermón, pero eso no es trabajo, por supuesto. Ojalá tuviera su posición». Así todos nos quejamos de nuestras bendiciones y queremos elegir nuestra propia parte. «Ah», dice uno, «tengo salud, pero creo que podría prescindir de ella si tuviera riqueza». Otro dice: «Yo tengo riqueza, pero daría todo mi oro para tener una buena constitución». Uno dice: «Aquí estoy encerrado en este sucio Londres, daría lo que fuera para vivir en el campo». Otro, que vive en el campo, dice: «Aquí no hay comodidades, tienes que ir a muchos kilómetros para ver al médico y para todo lo demás. Ojalá viviera en Londres». Así que ninguno de nosotros está del todo satisfecho con las bendiciones que recibe. Pero el verdadero cristiano dice, o debería decir: «Tú elegirás mi herencia por mí». Sea alta o baja, rico o pobre, en la ciudad o en el campo, con abundancia o en pobreza, con talento o sin instrucción, tú elegirás mi herencia por mí. De igual manera, debemos dejarle a Dios la elección de nuestro trabajo. «Oh», dice el predicador,
y yo mismo he sido lo bastante necio para decirlo. ¿Cómo me gustaría que todo mi trabajo de la semana me dejara libre para sentarme en la banca el domingo, escuchar un sermón y ser refrescado? Estoy seguro de que me alegraría oír un sermón. Hace mucho que no escucho uno, pero cuando asisto siempre termino sintiéndome inquieto. Quiero estar pensando en cómo mejorarlo. Me gustaría sentarme y disfrutar un poco del banquete en la casa de Dios, en vez de ser siempre el sirviente que lo reparte. Gracias a Dios, a veces logro robarme una migaja para mí, pero luego pienso, ay, si no estuviera en este trabajo, ay, si pudiera huir como Jonás a Tarsis para no ir a esa gran Nínive. Otro es maestro de escuela dominical y dice, preferiría visitar enfermos antes que sentarme con estos niños y niñas tan inquietos. Y además, los demás maestros no son tan amables conmigo como deberían. El maestro de escuela dominical piensa que podría hacer cualquier cosa mejor que enseñar, pero luego ve a su amigo que visita enfermos bajando las escaleras y éste dice, yo podría enseñar a niños a predicar un poco, pero de verdad no puedo visitar enfermos. No hay nada tan difícil, ni que requiera tanta abnegación. Otro dice, yo reparto tratados. No es trabajo fácil, que te rechacen en una puerta y luego en la otra, y que te miren como si vinieras a robar. Yo podría pararme frente a la congregación y hablar, pero esto no puedo hacerlo. Y así vamos eligiendo nuestras ocupaciones. Ah, pero deberíamos decir, tú elegirás mi herencia por mí, y dejar que nuestro trabajo lo elija Dios. Un buen hombre dijo una vez, si hubiera dos ángeles en el cielo y se les asignara dos tareas, una gobernar una ciudad, la otra barrer una esquina, los ángeles no se detendrían ni un momento a decidir cuál hacer, harían la que Dios les ordenara. Gabriel tomaría la escoba y barrería con alegría, y Miguel no se sentiría más orgulloso por empeñar el cetro para gobernar la ciudad. Así debe de ser el cristiano. Pero no hay nada más queramos elegir que nuestras cruces. A ninguno nos gustan las cruces, pero todos pensamos que las de los demás son más ligeras que las nuestras. Cruces tendremos, pero siempre queremos escogerlas. Oh, dice uno, mi problema está en mi familia, es la peor cruz del mundo. Mi negocio va bien, pero si pudiera tener mi cruz en el negocio y librarme de esta en la familia, no me importaría. Entonces, mis amados oyentes, respecto a sus bendiciones, sus ocupaciones y sus aflicciones, digan, Señor, tú elegirás mi herencia por mí. He sido como un niño necio que siempre ha querido entrometerse en su propio destino. Ahora lo dejo. Me lanzo al río de tu providencia, esperando dejarme llevar por la corriente. Me entrego a la influencia de tu voluntad. Dice que quien patea y se agita en el agua, seguro se hunde, pero quien se queda quieto flota. Así es con la providencia, quien lucha contra ella se hunde, pero quien lo entrega todo, flota, tranquilo, sereno y feliz. Habiendo hablado brevemente sobre el alcance de esta rendición, podría mencionar también la sabiduría que hay en ello, y mostrarles que no solo es bueno para ustedes hacer esta oración, sino que es mejor que controlarse a sí mismos. Podría decirles que es bueno ponerse en manos de Dios, porque Él conoce sus necesidades, sabe su situación y se compadecerá de ustedes para darles el mejor suministro. Es mejor confiar en uno mismo, porque si ustedes eligieran sus pruebas o sus ocupaciones, siempre tendrían este pensamiento amargo. Ahora yo mismo lo elegí, así que debo culpar a mi propia necedad. Pero ahora otro pensamiento. ¿Cuál fue la razón de que el salmista dijera esto? ¿Cómo fue que pudo sentirlo? Porque pocos cristianos pueden afirmarlo de verdad y mantenerse firmes en ello. Tú elegirás mi herencia por mí. Creo que la causa está en esto, que él tenía una verdadera experiencia de la sabiduría de Dios. El pobre David sí que podía agradecer a Dios por haber escogido su herencia, porque le había dado una muy buena. Lo puso en el palacio de un rey, lo hizo vencedor sobre Goliat y lo levantó como gobernante sobre un gran pueblo. David, por experiencia propia, podía decir, tú escogerás mi herencia por mí.
Algunos de ustedes no pueden decir eso, ¿o sí? ¿Cuál es la razón? Porque nunca han visto la guía divina, nunca se han detenido a notar la mano que provee sus bendiciones. Algunos de nosotros que hemos visto esa mano en varias ocasiones, nos vemos obligados a decir, por pura fuerza de las circunstancias, hasta aquí me ayudó Jehová, y también por tu ayuda he llegado hasta aquí. Confío y espero en ese mismo beneplácito que me ha guiado hasta ahora, que me llevará con bien a casa. Otra vez, fue una fe verdadera la que hizo que el salmista dijera que confiaba en Dios. Sabía que él era digno de su confianza, así que dijo, tú escogerás mi herencia por mí, y también fue un amor genuino, porque el amor puede confiar. El afecto puede depositar seguridad en aquel a quien ama, y como David amaba a su Dios, tomó el rollo en blanco de su vida y dijo, escribe lo que quieras, Señor mío, tú escogerás mi herencia por mí. Si tuviera tiempo terminaría contándoles los buenos efectos que esto produjo en la mente del salmista y lo que produciría en la suya. ¿Cómo traería una calma santa de forma continua si siempre oraran esta oración? ¿Y cómo aliviaría tanto su mente de la ansiedad que estarían en mejores condiciones para vivir como un cristiano debe vivir? Porque cuando un hombre está ansioso no puede orar, cuando está preocupado por las cosas del mundo no puede servir a su maestro, se está sirviendo a sí mismo. Si ustedes pudieran buscar primero el reino de Dios y su justicia, amados, todas estas cosas les serían añadidas. ¿Qué cristiano tan noble serían? ¿Cuánta más honra le darían a la religión de Cristo y cuánto mejor podrían servirle? Y ahora ustedes, que han estado metiéndose en los asuntos de Cristo, esto les he estado predicando. Ustedes saben que a veces cantan, mío es obedecer, suyo es proveer, pero se han estado metiendo en la parte de Cristo, dejando la suya. Han intentado encargarse de la provisión y han dejado la obediencia para que la haga alguien más. Ahora tomen la parte de obedecer y dejen que Cristo maneje la provisión. Vengan entonces, hermanos, los que dudan y temen. Vengan y vean el granero de su Padre y pregúntense si Él los dejará morir de hambre teniendo tanto almacenado en su despensa. Vengan y vean su corazón de misericordia y pregunten si alguna vez fallará. Vengan y contemplen su sabiduría insondable y vean si alguna vez se equivoca. Por encima de todo, miren allá arriba a Jesucristo, su intercesor, y pregúntense, mientras Él intercede, ¿puede mi Padre olvidarme? Y si Él recuerda aún los gorriones, ¿olvidará a uno de los más pequeños de sus pobres hijos? Echa sobre Dios tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esto lo he predicado a los hijos de Dios, y ahora una palabra para la otra parte de esta multitud reunida. El otro día hubo una escena muy singular en la Cámara de los Comunes. Hay un cierto recinto reservado para los miembros. A este lugar, un caballero entró por error. Al poco rato alguien levantó el grito, ¡un extraño en la cámara! El sargento de la cámara se le acercó, lo tomó del hombro y le recordó que no tenía por qué estar allí. No era miembro, no era uno de los electos, no había sido elegido por el país. Por supuesto, el hombre se sintió muy avergonzado, pero como había sido un error, lo dejaron ir. Si se hubiera metido a propósito y tomado asiento, quizá no habría salido tan fácilmente. Cuando vi eso, pensé, un extraño en la casa. ¿No hay esta mañana un extraño en la casa? Hay algunos aquí que son extraños al tema que hemos estado tratando, extraños a Dios, extraños a la verdadera religión. Hay un extraño en la casa. Eso me hizo pensar en esa gran asamblea e iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo, y pensé en las personas que, el sábado pasado en la noche, se sentaron a la mesa del Señor para participar del sacramento, y se me vino la idea, hay un extraño en la casa. Ahora, en la Cámara de los Comunes, un extraño no puede sentarse 5 minutos sin ser descubierto, porque todas las miradas se fijan en él enseguida, pero en la iglesia de Cristo
En esta iglesia, un extraño puede sentarse sin ser descubierto. Ah, hay extraños sentados aquí que parecen tan religiosos como cualquiera, algunos que no son hijos de Dios, algunos que no son elegidos, algunos que no son herederos de Dios, son extraños en la casa. Les digo qué pasará después, aunque yo no pueda detectarlos bajo el manto de su profesión, aunque el pueblo de Dios no los descubra, el serio sargento de la casa viene, la muerte viene y los descubrirá. ¿Cuál será la pena por su intrusión? Como aparentes creyentes en la iglesia de Cristo, ¿cuál será su destino si han sido extraños en su casa aquí abajo, cuando descubran que aunque hayan estado sentados un rato en esta cámara de los comunes, aquí abajo, no podrán sentarse en la cámara de los lores allá arriba? ¿Qué será de ustedes cuando se diga, apartaos de mí, malditos, y ustedes puedan exclamar, Señor, Señor, ¿no hemos comido y bebido en tu presencia y enseñado en tus calles? Y él les diga, en verdad os digo que nunca os conocí, son extraños en la casa, apartaos, malditos. ¿Cómo voy a saber quién es extraño en estos bancos y quiénes lo son allá arriba? Algunos de nosotros no somos extraños, no somos ya extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A ustedes, que son extraños, les ruego que lo piensen y vayan al trono de Cristo, y le pidan que todavía puedan ser sus hijos y contados entre su pueblo. Entonces, después de eso, hablaré con ustedes sobre mi texto, pero no ahora. Entonces les pediré que oren a Dios. Tú escogerás mi herencia por mí. Amén.